estamos siempre ha sido un periodo convulso o complejo, este mes de abril en el que digo, tenemos el derecho de presentar nuestra declaración, bueno, la obligación de presentar nuestra declaración y el derecho de solicitar la devolución del saldo a favor en los casos en el que exista. Y con motivo del cambio de gobierno, sí, yo les diría las presiones financieras en general que está experimentando el país, sí vemos que ha sido más complejo este año, ¿no? Nos encontramos ante un mayor volumen de rechazos de las solicitudes de devoluciones automáticas, que incluso en años anteriores tenían un periodo de devolución muy corto en relación con el que estipulaba la ley, y ahora nos encontramos con muchos rechazos. La autoridad dice, tengo 2 meses para hacer la solicitud de devolución del saldo a favor, que en efecto lo tiene conforme a la normatividad fiscal. Sin embargo, sí vemos por parte de la autoridad eh, posturas yo llamaría en cierta medida incongruentes, ¿no? Eh, por ejemplo, podemos ver eh, en los famosos memes, ¿no? Que dice, oye, yo presenté mi devolución automática con la información que me dio el propio SAT y ahora el SAT me dice que hay inconsistencias. Entonces, ¿dónde queda el sentido, ¿no? De que existan estos procesos en teoría fáciles y ágiles de presentar la declaración si no se trasladan a una devolución, ¿no? Que es, a final de cuentas, un tema importante, un recurso con el que cuentan muchas personas en su planificación. Entonces, el que sí exista un cambio de posturas, criterios y manejo de estos procesos en general de un año al otro pues yo les diría, he notado un malestar generalizado, ¿no? En las personas. Ahora, Eh, también un gran tema que está sucediendo es que esto puede derivar en una crisis social. Y a lo mejor suena un comentario muy alarmista, pero ya el día de ayer o antier en la oficina del SAT en Puebla veíamos que hay una manifestación, secuestran a funcionarios de la autoridad por no dar las devoluciones del impuesto empresarial especial sobre producción y servicios. Entonces, yo les diría, ¿cuál es el gran riesgo a nivel gubernamental? Pues que esto genere un descontento social y que lleguemos a situaciones que yo les diría no debieran ser, ¿no? Más allá de la afiliación política que las personas tengan. Entonces, partiendo de esta introducción, el día de hoy los estaremos acompañando en el webinar Karen Ramírez, quien es asociada del área de consultoría y cumplimiento fiscal de la firma; Osvaldo Guerrero, igualmente asociado del área de consultoría y cumplimiento fiscal; César Cuevas, gerente de consultoría y cumplimiento; y su servidor, Uriel Olvera. Ahora, ¿qué temas veremos? Eh, en la primera parte, Osvaldo nos platicará sobre quiénes se encuentran obligados a presentar la declaración, qué ingresos son acumulables y exentos. Aquí recordemos que no solo es salarios, ¿no? Hay que ver todos los ingresos que forman parte de estas canastas que establece la ley, datos informativos que hay que manifestar en la declaración anual, que yo les diría cada vez se vuelven más relevantes en procesos de fiscalización; deducciones personales, que esto es el dolor de cabeza de cada año y que la autoridad cada vez se vuelve más exquisita, ¿no? Con lo que debemos de cumplir; estímulos fiscales por colegiaturas, que ya lleva bastante tiempo y les diría que es de los caballitos de batalla de los contribuyentes, ¿no? Para deducciones, además de intereses hipotecarios; consideraciones en la presentación, considerando esta evolución que hay de aplicativos por parte de la autoridad; el uso del aplicativo, mejores prácticas que cuidar; formas de pago del impuesto para los, eh, voy a decir, los desafortunados
que les toque pagar o que nos toque pagar impuestos a nivel anual. El proceso de saldo a favor, ¿no? Que como les comentaba al inicio, es el tema álgido y, yo les diría preocupante. En estos procesos de saldo a favor es donde se muestra el verdadero estado de las finanzas públicas de un país. Y finalmente, temas de procedimiento, ¿no? Que hay que considerar, cómo obtener la FIEL, cómo obtener la SIEC. Entonces, Osvaldo, te cedo la palabra. Gracias, Uriel, y buen día bueno, a todos nuestros clientes y amigos. Muchas gracias por su presencia. Iniciando con las personas que se encuentran obligadas a presentar su declaración anual, partiremos de los salarios, ¿no? Están obligados a presentar su declaración anual aquellos trabajadores que dejen de prestar servicios antes del 31 de diciembre del ejercicio, en este caso de 2024, y con algunas excepciones, ¿no? Aquellos que tuvieron únicamente ingresos por estos salarios y que no fueron mayores a 400,000 pesos quedarían exceptuados, o cuando los servicios hayan sido prestados a un solo patrón. Igual forma, pues cuando se obtengan ingresos, además de salarios, de otros capítulos que constituyan ingresos para las personas físicas, como pueden ser arrendamientos, honorarios, intereses, actividades empresariales, y bueno, una gran lista que veremos de forma muy concreta en las siguientes láminas. Y cuando se opte por presentar la declaración anual, porque resulta un saldo a favor con motivo de la aplicación de deducciones personales. Digo, esto es para aquellos que no están obligados por monto de ingresos o por otras circunstancias, pero que si van a generar un saldo a favor, pueden optar por presentar. De igual forma, cuando se hubiera prestado servicio a dos o más empleadores, se adquiere esta obligación, o bien cuando se hubiera comunicado al empleador que se opta por presentar la declaración. Digo, esta opción se ejerce a través de un escrito libre que se entrega al patrón y que se tiene que entregar a más tardar el 31 de diciembre del ejercicio que se va a declarar. En este caso, fue el 31 de diciembre de 2024. De igual forma, cuando se obtengan ingresos mayores a 400,000 pesos, en general, se está obligado a presentar la declaración anual. No obstante, si se reúnen las siguientes características, se puede optar por no presentarla, ¿no? Y es cuando esos ingresos, pese a que sean mayores a 400,000 pesos, eh, deriven de la prestación del servicio a un solo patrón. Si se tienen ingresos por intereses que estos no excedan de 1,000 pesos, y que la totalidad de los salarios constan en los CFDIs de nómina emitidos por el patrón. No obstante, esta opción no va a resultar aplicable cuando se perciban ingresos por conceptos de jubilaciones, pensiones o algún tipo de pago por separación o por indemnizaciones, o cuando se está obligado a informar préstamos, donativos o premios. En general, estas son las personas que se encuentran obligadas o bien que por alguna circunstancia específica puedan optar por presentar su declaración anual. Para ello, uno de los principales puntos en los que hay que poner énfasis es en los ingresos, ¿no? En el caso de ingresos por salarios, en general se considera un ingreso por sueldo o por salario, pues cualquier prestación que derive de una relación laboral, ¿no? Que sea pagada por el patrón. Como pueden ser el caso de los sueldos o salarios nominales, la PTU, algunas prestaciones por terminación de la relación laboral, bonos de puntualidad o asistencia, vacaciones, compensaciones, retroactivos, bonos, aguinaldos, y en general todo aquel pago que derive de esta relación laboral y el servicio que se está prestando. Como comentaba bien Uriel, actualmente ya el aplicativo con el que cuenta la autoridad tiene precargada pues toda la información que consta en CFDIs. No obstante que ya se encuentre cargada y se haga una separación de ingresos acumulables y exentos, es conveniente realizar una revisión contra precisamente los CFDIs o los recibos de nómina emitidos por el patrón y por terceras personas, a fin de únicamente verificar que esta información sea consistente con lo que está cargando el aplicativo, ¿no?
En esta tabla vemos algunos ingresos que pueden considerarse o exentos ya sea en su totalidad o que tienen un porcentaje exento en este caso concreto son ingresos por salarios. No es necesario como que revisar que las exenciones vayan de acuerdo con esta tabla o con lo que señala la ley, pero sí revisar que estos sean consistentes con los recibos de nómina que emitió el patrón, ¿no? Para no hacer nada más esto de dar por hecho que la información precargada en el aplicativo del SAT es correcta, ¿no? Aquí algunos ejemplos de estos ingresos que pueden ser exentos, como el caso de algunas horas extra, primas de antigüedad, el aguinaldo, prima vacacional, PTU, prima digital y el caso de los viáticos, que bueno, este es un caso muy particular, ¿no? Bueno, eso es en general de los ingresos por salarios. Ahora pasando a otros ingresos que de igual forma pueden obtener las personas y que se tienen que declarar precisamente en esta declaración anual, podrán ser ingresos por reciclo. Reciclo, recordemos, este es un régimen relativamente nuevo en el que se puede tributar cuando se obtienen ingresos por actividades empresariales, servicios profesionales o arrendamientos. Ahí también eh, tiene esta ventaja de que es una tasa de impuesto reducida que va del 1 al 2,5% sobre los ingresos cobrados. Cabe señalar que sobre ingresos cobrados, no sobre deducciones o sobre una utilidad. Y no, es un régimen que no resulta aplicable para socios o accionistas, residentes en el extranjero, que obtengan ingresos por refipres o que tengan algún tipo de ingreso como consejeros u otro tipo de ingreso asimilable a salario. Y de igual forma, si estos servicios o arrendamientos se prestan a una persona moral, hay una retención del 1,25% que puede ser acreditable en la declaración anual. De igual forma, si se obtienen este tipo de ingresos, hay que declararlos. eh, Al momento de configurar la declaración anual, eh, vienen varias casillas en las que se seleccionan todos los tipos de ingresos con los que cuenta el contribuyente. Entonces, ahí hay que seleccionar todos aquellos con los que se pudiera contar. En el caso de arrendamiento, digamos, saliendo de los que optan por tributar en reciclo, bueno, en general son estos ingresos por otorgar el uso goce temporal de algún tipo de bien inmueble. Bueno, aquí tienen dos opciones, ¿no? Para determinar su ganancia o su utilidad, que es a través de la aplicación de una deducción ciega o opcional, que es del 35% de los ingresos, más el impuesto predial, o bien por las deducciones comprobadas, ¿no? Para efectos de los pagos provisionales se puede optar por alguna de estas dos opciones y lo que sí es importante es que la que se va a aplicar en el primer pago provisional se tiene que aplicar por todo el año, no se puede variar. ¿Y en qué casos es conveniente aplicar estas opciones? Si es necesario hacer una evaluación de la situación del contribuyente, si cuenta con un monto alto de deducciones que se pueden comprobar, pues tal vez no le conviene realizar esta deducción del 35%, o bien que no cuente con los comprobantes respectivos, o por el otro lado, si no cuenta con muchas deducciones o no tiene comprobantes, pues tal vez es conveniente aplicar la deducción opcional, ¿no? Otro tipo de ingresos que se pueden combinar con estos salarios son las stock options, o son opciones para adquirir acciones, ya sea del empleador o de la compañía que es el patrón del trabajador, o bien de alguna de sus partes relacionadas, que generalmente puede ser pues, la empresa, la casa matriz o algún tipo de holding controlador. Por este tipo de ingresos se tiene la obligación de pagar impuestos sobre la renta, se paga como si fuera un ingreso asimilado a salario. ¿Y quién debe pagar el impuesto? Bueno, el impuesto es obligación del trabajador, aunque, bueno, el patrón funge como un intermediario o un recaudador de este impuesto, tiene que efectuar la retención y enterarla al SAT. ¿Y cuál es el momento de pago? Es el momento en el que se ejerza efectivamente la opción, ¿no? Ahí se tiene que atender en específico a cómo sean los planes
de beneficios a los empleados, porque bueno, hay ocasiones en que cuando cumplen un año pueden ejercer la opción de comprar estas acciones o de adquirir estas acciones. Sin embargo, si no se ejercida la opción, pues no está esa obligación de pagar impuesto, ¿no? La opción de pagar el impuesto es en el momento en el que se ejerce y se compran efectivamente las opciones, las acciones, perdón. Enajenaciones de automóviles también puede ser un ingreso eh, muy común que pueda tener una persona que percibe ingresos por salarios. De igual forma, es un ingreso que es afecto al pago del impuesto sobre la renta sobre la ganancia que se obtenga y al cual se le puede aplicar una exención que es de tres anualidades de UMA para 2024, un monto de 118,000 pesos aproximadamente. Y aquí nada más vale hacer la precisión que no es aplicable cuando este automóvil corresponda a una inversión en activo fijo del contribuyente, ¿no? Que en general puede ser para otro tipo de régimen que no sea sueldos y salarios. Venta de acciones, y aquí retomando un poquito lo que veíamos anteriormente de las stock options, eh, se paga el impuesto por la adquisición de esta acción. No obstante, se tiene que dar como un mantenimiento por los años posteriores, porque ya sea que puedas realizar la venta de esta acción, puedas obtener algún pago de dividendo, alguna reducción de capital, un reembolso de capital. Entonces, también en el momento en el que se da alguno de estos supuestos, también se tiene obligación de pagar un impuesto y de presentar declaración anual. En el caso de venta de acciones, bueno, hay que realizar la determinación de una pérdida o de una ganancia. En el caso de acciones que se enajenen en bolsa, es un impuesto de carácter definitivo, que es un 10% de ISR también sobre esta ganancia. Y si se genera una pérdida en venta de acciones, bueno, es necesario también declarar esta pérdida en tu declaración anual, porque la misma pérdida puede aplicarse contra ganancias posteriores, pero sí es necesario que se haya informado en la declaración anual del ejercicio en el que se generó la pérdida obtenida. En el caso de enajenación de inmuebles, también puede ser un caso común. Se está obligado a presentar la declaración anual. Generalmente en estas hay una retención por parte del notario. Sin embargo, esta retención que realiza el notario o cualquier fedatario público no es definitiva, por lo que se tiene que realizar o llevar nuevamente al cálculo anual. Y ya en el cálculo anual se cuentan con dos opciones para determinar el impuesto. Una es a través de la tasa efectiva de ISR del ejercicio en el que se realiza la enajenación, o bien con una tasa promedio de los 5 años previos a la enajenación. Digo, no tanto previos porque se considera el año de la enajenación y los 4 años anteriores. Se calcula una tasa promedio de este impuesto y se aplica sobre la ganancia. Y de igual forma también es procedente realizar la disminución de las pérdidas fiscales obtenidas ya sea en ese año o en otros años por la enajenación también de inmuebles. En el caso de dividendos, también es un ingreso que se debe declarar únicamente a nivel anual. El impuesto corporativo que haya pagado la sociedad que distribuye estos dividendos puede ser acreditado por la persona que recibe el mismo, siempre y cuando, bueno, este impuesto se acumule como un ingreso. En el caso de la retención, bueno, en algunos casos, cuando las utilidades sobre las que se paga este dividendo son o fueron generadas del ejercicio 2014 en adelante, hay una retención adicional del 10%. Nada más aquí precisar que esta retención se considera un pago definitivo y no se puede acreditar ya a nivel anual, ¿no? Y bueno, la tasa efectiva de un dividendo pues está arriba del 42%. Sin embargo, bueno, como veíamos en el segundo punto, es posible acreditar este impuesto siempre y cuando se considere como ingreso. Además del dividendo, el impuesto. Ingresos del extranjero. Bueno, este ya puede ser un caso muy común derivado de esta nueva modalidad de trabajo que es el home office o teletrabajo. Se pueden obtener sueldos y salarios que provengan del extranjero, no obstante que el servicio se preste desde México.
En este caso también se encuentran obligados a realizar el pago de ISR por estos ingresos. Digo, aquí señalar, se tiene que hacer un pago provisional de forma mensual en los meses en los que se obtengan los ingresos y adicionalmente se tienen que llevar al cálculo del impuesto anual y de igual forma es posible acreditar los pagos provisionales realizados durante el ejercicio. Y bueno, en el caso de ingresos por intereses y fluctuación cambiaria que deriven digo, puede ser que una persona tenga cuentas, ya sea de depósito o de inversión en el extranjero, mantener estos saldos en estas cuentas genera un monto de intereses y de fluctuación cambiaria que tiene que pagar impuestos también aquí en México. Eh, Digo, aquí hay dos opciones. Uno es pues pagar o calcular estos intereses de fluctuación cambiaria conforme a los saldos que se tuvieron durante el ejercicio, o bien hay una opción de realizar el pago del impuesto o el cálculo de la ganancia mediante la aplicación de un factor. El factor para 2024 es de 0.1368. Y bueno, aquí al menos un par de años atrás había sido un factor de cero, por lo tanto, pues si se optaba por esta opción, no generaba un ingreso acumulable, ¿no? Para este año sí hay un factor y que, bueno, resulta arriba de un 13%, por lo tanto, sí es bastante recomendable hacer el cálculo de las dos formas, ¿no? Tanto el procedimiento tradicional que contempla la ley del ISR como por la aplicación del factor para determinar cuál es el que se va a aplicar y cuál es el que más conviene al contribuyente para el ejercicio de 2020. Y bueno, pasando a datos informativos, eh, bueno, no obstante que ya se determinen los ingresos, es necesario a veces informar este tipo de datos como viáticos, enajenaciones, herencias o premios, cuando los ingresos totales sean mayores a 500,000 pesos o bien cuando alguno de estos en lo individual sea mayor a 600,000 pesos. Y yo creo que de aquí, Osvaldo, la parte relevante es que si no los informamos y en una revisión el SAT nos va a decir que son ingresos grabados, ¿no? Exacto. Sí, se pueden considerar Y ingresos que yo les diría grabados. que el SAT sí lo hace, ¿no? Entonces, el informar estos conceptos tiene ese carácter informativo. Luego, no sé, por miedo o tema cultural no se quieren informar, pero yo les diría eh, que sí, o sea, sí hay que hacerlo, ¿no? Y sobre todo, por ejemplo, vigilar mucho los traspasos entre cónyuges, concubinos, concubinas, porque también ahí, en algunas revisiones del SAT nos hemos topado con sorpresas, ¿no? Que el esposo le transfiere a la esposa y ya después el SAT dice que ese es ingreso grabado y pues ya tienes que entrar en otro tipo de explicaciones. Um, Karen, ahora si nos platicas de las deducciones personales, que es el dolor de cabeza que tenemos todos los años entre obtener comprobantes, cómo las pagamos y demás. Claro que sí. Buenos días a todos. Como bien comenta Uriel, y bueno, ya un poquito Osvaldo también ya nos platicó de manera general como aquellos ingresos que tenemos que acumular, ¿no? O informar y exentos, y adicionales a las deducciones que podría tener cada contribuyente dependiendo a las diversas canastas de ingresos que tenga. A nivel anual podemos disminuir como ciertas erogaciones personales, ¿no? Em, Siempre y cuando se cumplan con ciertos requisitos y formalidades que en este momento les voy a platicar de manera general. Entre estos destacan los honorarios médicos, dentales, los servicios profesionales de psicología o nutrición, así como los gastos hospitalarios, ¿no? Entonces, estos los podemos disminuir a nivel anual, ya sea que estas erogaciones se haya realizado el contribuyente para sí mismo, también las puede incluir para los que haya realizado en favor de su cónyuge, concubino o ascendientes o descendientes en línea recta, pero aquí hay un punto importante a considerar. Siempre que estas personas en el ejercicio no hayan obtenido ingresos, que para 2024 era de más o menos 39,606 pesos. Cada año se va actualizando esto porque va en función de la UMA, ¿no? Entonces es importante que
consideremos esta parte y evidentemente que el cónyuge, el concubino, ascendiente o descendiente en línea recta, pues no esté presentando su anual y a su vez esté considerando esta deducción, ¿no? Entonces hay que tener cuidado en esa parte. Es importante que estos gastos también se realicen con cheque nominativo, transferencia, con tarjeta de crédito o débito, pero todo a nombre del contribuyente, ¿no? Porque esto también es un tema que podría revisar la autoridad fiscal. Dentro de este rubro de honorarios médicos y dentales, también podríamos o se engloban medicinas, pero estas medicinas siempre que sean compradas o en instituciones hospitalarias, es decir, las que compramos en farmacias, desafortunadamente, no las podemos incluir, ¿no? Si pagamos honorarios a enfermeras, también podemos deducirlo. Análisis clínicos, estudios o prótesis también entrarían dentro de este rubro. También dentro del rubro de honorarios médicos entran la compra de lentes graduados hasta por un importe de 2,500 pesos. Ojo, es importante, habla de lentes graduados, es decir, el armazón no entra, ¿no? Entonces nada más hay que tener claro la distinción que es solo por los lentes graduados, no por el armazón. También es muy común, por ejemplo, que para cubrir este tipo de gastos, los gastos médicos, pues algunos tenemos o se tiene contratados seguros de gastos médicos mayores, ¿no? Entonces, en caso de que alguno de estos gastos sean reembolsados por la aseguradora, ojo, esta parte que fue reembolsada no la podemos disminuir, es decir, solamente podríamos considerar dentro de la deducción personal la parte no reembolsada por la aseguradora, ¿no? También es común que las aseguradoras, para poder cubrir este tipo de incidentes, pues tengamos que realizar el pago de un deducible. Entonces, y también en ocasiones, pues también viene facturado. Ojo, esta parte hay un criterio que ha emitido la autoridad fiscal en donde establece que este deducible no lo podemos disminuir, es decir, es no deducible, ¿no? Entonces, también para tomarlo en cuenta. Es importante que estas erogaciones personales que podemos disminuir una vez al año, se debe de incluir el IVA, ¿no? Entonces, también para cuidar esta parte es la totalidad del gasto, ¿no? Es decir, que incluye el IVA. Otra parte que podemos disminuir o que se considera deducción personal son los gastos funerales que efectuemos para el cónyuge, el concubino, ascendientes o descendientes en línea recta, hasta un importe igual de una UMA, que para 2024 igual es de 39,606 pesos. Entonces, también lo podremos considerar. En caso de que nosotros hayamos contratado algún gasto funerario futuro, ¿no? Ese tipo de erogaciones no las podemos disminuir, sino hasta el ejercicio en que efectivamente recibamos el servicio, ¿no? Entonces, para tenerlo en consideración. Otra deducción son los donativos que no sean onerosos ni remunerativos, que realicemos a instituciones autorizadas para recibir donativos. Normalmente la autoridad fiscal emite un listado de todas aquellas donatarias autorizadas, entonces tendríamos que verificar que efectivamente el donativo que estamos otorgando sea una donataria autorizada, que el CFDI que nos está dando la donataria autorizada cumpla con todos los requisitos, es decir, ellas tienen la obligación de utilizar un complemento en específico en donde debe de incluir cierta información. Entonces es importante que verifiquemos que esté vigente esa autorización y que el CFDI cumpla con estos requisitos en particular. Esta tiene una particularidad. El donativo también tiene un límite en específico, es decir, que solo podemos deducirlo hasta el importe del 7% de los ingresos acumulables del ejercicio anterior, ¿no? Entonces tenemos que voltear en este caso a ver los ejercicios acumulables del ejercicio anterior para ver el límite hasta el importe en el que podemos deducir los donativos a instituciones autorizadas. Otro gasto que podemos disminuir a nivel anual son los intereses reales pagados por créditos hipotecarios destinados a casa-habitación, ¿no? Es muy importante que se vigile esta parte. Estos créditos hipotecarios son los que tengamos contratados con alguna institución del sistema financiero, con el Infonavit y el Fobiste. Y otra limitante o requisito que establecen las disposiciones fiscales en este caso es que este crédito hipotecario no puede ser mayor a 750,000 UDIs, es decir, un aproximado de 6 millones de pesos, ¿no? Entonces tenemos que cuidar esta parte.
como mencioné, debe ser casa habitación, es decir, si tenemos un crédito hipotecario y ese inmueble lo estamos dando en arrendamiento, efectivamente esos intereses no los podríamos disminuir a través de esta sección de deducciones personales. También podemos incluir las aportaciones complementarias para el retiro que realicemos. Tiene ciertas limitantes. Aquí tenemos que ver dos. Una es el 10% de los ingresos acumulables del propio ejercicio y el valor de 5 UMAS, que para 2024 es de 198,000 pesos. Entonces, tenemos que comparar estas dos limitantes y el que sea menor, ese va a ser nuestra limitante para el tema de las aportaciones complementarias para el retiro. También podemos incluir dentro de este rubro las primas por seguro de gastos médicos mayores, siempre que el beneficiario de estos seguros sea el propio el contribuyente, su cónyuge, el concubino, ascendiente o descendiente en línea recta. Pero sí es bien claro que solamente son seguros de gastos médicos mayores, es decir, si tenemos contratado algún seguro de vida o de retiro, desafortunadamente esas primas no las podemos incluir dentro de este rubro, son no deducibles. Para aquellos que hacen o que realizan pagos, ¿no?, de transportación escolar, se pueden también incluir dentro de las deducciones personales que realicemos en favor de nuestros descendientes en línea recta, cuando esta transportación escolar sea obligatoria, pero sí hay que tener cuidado que dentro del CFDI que emite la institución de enseñanza, pues venga separado el monto correspondiente a la transportación escolar, que el pago que efectuemos por transportación escolar, pues se efectúa igual con cheque nominativo, transferencia, tarjeta de crédito o débito, igual a nombre del contribuyente. Esta serie de gastos que ya mencionamos, en la totalidad tienen ciertas limitantes, es decir, no podemos hacer deducible el monto. Entonces, tenemos que para este año de 2024, que es donde estamos presentando nuestro anual, es el valor de 5 UMAS, que como ya mencionábamos era de 198,000 pesos, y tenemos que voltear a ver la totalidad de nuestros ingresos acumulables y exentos del ejercicio, considerar el 15%, comparamos esas dos y el importe menor será el total que podemos deducir de toda esta serie de gastos que acabamos de mencionar. Esta limitante del 15% y de las 5 UMAS solo no resultaría aplicable a las aportaciones complementarias, ¿no?, que ya mencionamos, porque tiene su propia limitante, ¿no?, que dijimos del 10% de las 5 UMAS. Pero respecto de todas las demás, tendrían esta limitante, ¿no? Entonces se podrían disminuir hasta este importe con ciertas consideraciones y las limitantes y requisitos que mencionamos ahorita. Sí, que justo preguntan Karen ahí en el chat, o sea, yo les diría o como ya señalabas, ¿no? Estos 198,000, yo le digo el tope básico, ¿no? O el tope considerando las deducciones personales que establece la ley. Y además hoy hay otras deducciones o disminuciones a la base gravable que pueden superar este monto de los 198,000 pesos, ¿no? Sí, es correcto. Entonces, digo, creo que actualmente la plataforma ya hace como estas limitantes de manera automática, pero de todos modos, Correcto. pues hay que vigilar, ¿no?, las particularidades de cada gasto que tenemos, ¿no? Por ejemplo, de los honorarios. Oye, si lo hice en favor de mi concubina, pues que ella no tenga el ingreso, ¿no?, mayor a cierto importe. O sea, como que los donativos, como estas particularidades que tiene cada deducción, ya que ante una eventual revisión por parte de la autoridad, pues seguramente verificará estas situaciones. Entonces, digo, a manera de resumen, un poquito lo que tenemos que cuidar para poder garantizar y tener, a lo mejor en caso de que estas deducciones personales nos esté generando un saldo a favor, tener una respuesta satisfactoria por parte de la autoridad, pues como tomar en cuenta estos tips que nosotros damos, ¿no? El primero es no incluir las medicinas, ¿no?, que se hayan comprado en farmacias. Sí podemos incluirlas si son, el CFDI está emitido por parte de una institución hospitalaria, entonces eso sí los podemos incluir, pero en caso de que sean por farmacias, desafortunadamente no. Si dentro de un CFDI, sobre todo en la parte de los honorarios médicos o gastos hospitalarios, viene una serie desglosada de muchos gastos, sí verificar por cada rubro cuáles sí cumplimos con las obligaciones y los requisitos e incluir esos dentro de nuestras
dentro de la plataforma, ya que en ocasiones la plataforma carga todos en general. Entonces nosotros sí estar verificando que efectivamente cada uno de estos rubros sean deducibles y en caso de que no, pues nosotros descartarlos, ¿no? Si realizamos gastos médicos a favor de nuestras mascotas, tampoco los podemos incluir, ¿no? Que es una pregunta que en ocasiones es muy común dentro de los contribuyentes. Un tema bien importante que tenemos que vigilar también es que todas estas erogaciones que acabamos de enlistar, su pago se realice, como ya dijimos, a través de una transferencia electrónica, tarjeta de crédito, débito, cheque, todo a nombre del contribuyente, nada en efectivo, ya que desafortunadamente pues esta parte no las podríamos deducir si se pagan en efectivo, ¿no? Automáticamente ya la plataforma también las va descartando, pero si nosotros podemos modificar e incluirlas, seguramente no las van a rechazar también. Como ya mencionamos, los gastos funerales a futuro no se pueden deducir hasta el ejercicio en que efectivamente recibamos estos servicios. Como ya mencioné también, los seguros de vida y de retiro, esos no son una deducción personal, únicamente la prima por seguro de gastos médicos mayores son los que podemos incluir. En términos generales, cuando estamos o nosotros mandamos nuestra constancia para que nos emitan estos CFDIs de estas deducciones personales, yo le diría en términos generales verificar que estén bien emitidos, es decir, que nuestros datos sean correctos, es decir, que tenga el nombre correcto, el RFC, el uso del CFDI ya sea consistente, si es, oye, el uso es honorario médico y me lo estás poniendo como prima de seguros, ¿no? Entonces, o viceversa. Entonces, cuidar como estos detallitos, sino para pedir la refacturación, cancelación y refacturación a estos prestadores de servicios, que la forma y método de pago sea correcta, ¿no? Que de repente, pues ya la pagamos con tarjeta de crédito, débito y el CFDI que nos emite, no sé, el médico, pues viene todavía por definir, ¿no? Y entonces eso no nos ayuda porque automáticamente sería cuestionado por la autoridad si es que nosotros lo incluimos, ¿no? Tendríamos que comprobar que efectivamente fue realizado con estos métodos que ya mencionamos, ¿no? Que la clave del producto o del servicio que esté plasmado en el CFDI, pues efectivamente sea consistente con lo que estamos o el servicio que nos prestaron, ¿no? Entonces, les diría en términos generales, tenemos que vigilar estos detalles para que tengamos de manera exitosa la deducción de estas erogaciones personales. También no sé si recuerdan que dentro del rubro de deducciones personales dentro de la plataforma viene también ya las colegiaturas y estos deducción de cuentas personales para el retiro. Si bien viene en este rubro, son ciertos estímulos, ¿no? Entonces, lo que ya mencioné de las limitantes y estos requisitos son solo para las deducciones personales. Estos de las colegiaturas y las cuentas para el ahorro vienen en ese rubro, pero son estímulos y tienen sus propias particularidades. Entonces, las Sí. colegiaturas, sí, adelante. Perdón, Karen, que esto significaría que alguien puede deducir los 198 más los Exacto. 39 más lo que corresponda de ahorro, ¿no? Es correcto, por ello decía, estos limitantes son, si bien vienen en el mismo rubro dentro de la plataforma, tiene sus particularidades y no le aplican, ¿no? Ahorita las voy a mencionar como las limitantes en específico que tienen las colegiaturas, ¿no? Entonces, las colegiaturas evidentemente las podemos igual deducir. Estas colegiaturas solamente lo que permite la autoridad es de un nivel de educación básico a medio superior que sean efectuados para el propio contribuyente, para su cónyuge, para su concubina, para ascendiente, descendiente en línea recta. Igual con esta limitante, siempre que estas personas en el ejercicio no hayan obtenido ingresos en una cantidad igual o superior a una UMA, que para 2024 es de 39,600 pesos, y siempre que se cumplan con, adicional a esto, que pues el CFDI es emitido por una institución educativa que tenga el reconocimiento oficial, que los pagos o la parte que se va a deducir evidentemente solo sea la parte de la colegiatura, porque luego las instituciones pues pagamos o se realizan pagos de inscripción, de material, de uniforme. Entonces, la única parte que podríamos incluir es la parte de la colegiatura, ¿no? Y la institución tendría que separarlo dentro del CFDI. Como ya lo he mencionado, no aplica a cuotas de inscripción y reinscripción o materiales, uniformes, esta parte no la podríamos incluir.
el CFDI debe estar emitido por una institución oficial. Y en caso de que el estudiante tenga un apoyo económico y con ello se cubra parte de la colegiatura, pues evidentemente nosotros no la podríamos incluir dentro de esta disminución, ¿no? Solo la parte que efectivamente fue pagada por el contribuyente. En esta tabla podrán ver como los límites que establece el propio decreto dependiendo al nivel educativo, es decir, también está limitado dependiendo a estos niveles. En caso de que en un ejercicio el estudiante curse dos niveles educativos distintos, podríamos considerar deducible el importe mayor. Por ejemplo, si en 2024 el estudiante pasó de primaria a secundaria, en 2024 podíamos deducir solo hasta el importe de 19.900, ¿no? Que es el nivel educativo mayor cursado durante el ejercicio. Otro estímulo que nos permite disminuir son aquellos depósitos que se realicen a cuentas personales destinados a planes de pensiones relacionados con jubilaciones, retiros, hasta el importe de 152,000 pesos, ¿no? Entonces también viene dentro de la parte de deducción, pero si se dan cuenta también tiene su limitante, ¿no? Entonces, como decía Uriel, podríamos deducir en caso de que tengamos la totalidad o una parte mayor cubierta, los 198 deducciones personales, la parte de las colegiaturas dependiendo del nivel educativo y la parte de los estímulos de las cuentas personales por el ahorro, ¿no? Todo eso se va a ver en un solo rubro dentro del aplicativo de la declaración anual. Perfecto, Karen. Sí, damos ahora Aquí algún. también, Ujú. me gustaría mencionar, Uriel, algunas consideraciones que nosotros ponemos sobre la mesa para que el propio contribuyente las tome en cuenta antes de que entremos con César, de que nos platique cómo presentar su declaración anual ya en la plataforma, pues a lo Sí, mejor tener a la mano como todos estos elementos para igual tener un resultado favorable, ¿no? Uno es verificar que nuestra contraseña o nuestra e-firma esté vigente. Ya César nos platicará en qué casos nos encontramos obligados a presentar nuestra declaración anual con contraseña o e-firma. Entonces, antes de verificar la vigencia de ambas, si bien ya mencionamos que toda la información hoy por hoy viene precargada en la plataforma, aunque le demos a aceptar, estamos viendo que al día de hoy hay muchos rechazos, aunque aceptamos lo que viene precargado. Entonces, nosotros les recomendamos que también ustedes descarguen sus FDIs de nómina, de deducciones personales, sus retenciones y verifiquen que la información que está precargada efectivamente es consistente con lo que ya tiene la plataforma del SAT, ¿no? En caso en años anteriores en la práctica también se veía que había información duplicada, ¿no? Entonces, no necesariamente lo que está precargado es lo correcto o a veces falta información, ¿no? Entonces yo les diría, para ello sirve esta verificación para evitar identificar información duplicada o en su caso para adicionar información que no está reconociendo el portal, ¿no? Esto también se puede ver porque, no sé si recuerdan que cuando entran a llenar la plataforma, llega un aviso en donde establece hasta qué fecha está precargada la información. Entonces, también es importante que verifiquemos la fecha de información precargada si es que nosotros nos vimos en la necesidad de presentar algún complementario y evidentemente la plataforma no se ha actualizado. Entonces, pues nosotros poder modificarlo e informar todos los datos de manera correcta, ¿no? sí. Y sobre este punto, o sea, yo les diría, no es que la autoridad sea esquizofrénica, ¿no? Y que un día yo piense una cosa o piense otra. Como señalaba Karen, hay estos procesos de actualización y, por ejemplo, si el patrón presenta una corrección de CFDIs, se va a corregir esa información en el portal del SAT. De igual forma, si los bancos hacen modificaciones en las constancias, eso se va a modificar, ¿no? Entonces, ya les comentaba al inicio, ¿no? O sea, hay información precargada en el SAT, pero eso no quiere decir que sea información correcta, la tenemos que validar y es de ahí que la autoridad dice, oye, hay inconsistencias, pero aunque pareciera, no es esquizofrénico el SAT. Sí, igual como ya lo mencionó en Osvaldo,
pues evidentemente tenemos que verificar si estamos declarando todos los ingresos. Es decir, tenemos como residentes fiscales en México, tanto declarar ingresos nacionales o extranjeros, ¿no? Entonces también tomar en cuenta esa parte. En caso de que tengamos saldo a favor, pues verificar que la clave interbancaria que está precargada o que nosotros vamos a ingresar sea la correcta, ¿no? Que evidentemente coincida con nuestro estado de cuenta. Y en general tener toda la información soporte del ingreso, principalmente de todas las deducciones que estamos disminuyendo, en caso de que tenemos un saldo a favor para que nuestra devolución sea correcta, ¿no? Es decir, que los FDI sean correctos, que tengamos un estado de cuenta o transferencia donde efectivamente se pueda comprobar que la erogación la realizamos nosotros. em, en un absurdo que también la autoridad está pidiendo que el estado de cuenta, si bien está a nuestro nombre, si no tiene el RFC, tiene un RFC genérico, también está siendo motivo de rechazo. Entonces, verificar que el estado de cuenta también tenga el RFC correcto, que tengamos, estemos al corriente de nuestras obligaciones fiscales, es decir, que no tengamos algún crédito que pueda, pues, ser motivo de rechazo de la devolución, ¿no? Creo que en términos generales serían como estas consideraciones que ponemos sobre la mesa para que tengamos una devolución exitosa. Perfecto, Karen. Y digo, ahí tenemos muchas preguntas, César, que creo que bastantes de ellas se podrán aclarar con lo que nos platiques sobre el uso del aplicativo de la declaración anual. Correcto, sí, sí, ya las estoy leyendo y creo que muchas de las preguntas se aclaran con lo que vamos a exponer a continuación, ¿no? Buenos días a todos. Como ya bien mencionaba Karen y Osvaldo, ya nos dieron pues la parte técnica, ¿no? De todos estos ingresos y deducciones que pueden considerar las personas físicas para el llenado de la declaración anual. Y también nos gustaría mostrarles aquellas consideraciones un poco más prácticas, ¿no? Para este llenado de la declaración. Y como bien menciona Karen, ¿no? Si se generan saldos a favor, pues que cumplamos con todos estos requisitos para poder obtener la devolución, ¿no? Una de estas consideraciones es el cómo poder presentar la declaración anual. Tenemos dos formas de hacer el envío de esta declaración. Puede ser a través de contraseña o puede ser con firma electrónica, ¿no? Cuando se generan saldos a cargo en la declaración anual, es indistinto. Podemos presentar esta declaración con contraseña o con firma electrónica. Y si se generan saldos a favor, que estos sean menores a 10,000 pesos, podemos hacer el envío con el uso de la contraseña, ¿no? Si el saldo a favor fuera mayor a 10,000 pesos y hasta 150,000 pesos, de igual forma podemos presentar la declaración con contraseña, siempre y cuando seleccionemos una de las claves bancarias que ya vienen precargadas en el aplicativo, ¿no? Si el saldo a favor fuera mayor a 10,000 pesos y queremos cambiar esta clave bancaria, forzosamente tendremos que utilizar la firma electrónica para su envío, ¿no? Este, Como tal, ya dentro del aplicativo para la presentación de la declaración anual, tenemos este primer apartado en donde se visualizan todos los ingresos que puede obtener una persona física durante el ejercicio. Algunos de estos apartados ya vienen seleccionados en automático por el aplicativo. Esto lo hace la autoridad con base a la información que hay en CFDIs, constancias de retenciones y pagos. Este, pero hay otros ingresos que no vienen seleccionados en automático y es importante que validemos que no se nos esté pasando ningún tipo de ingreso pendiente de declarar, ¿no? Y bien lo mencionaba Osvaldo al principio de la presentación. Hay ingresos, por ejemplo, las ventas de inmuebles, de acciones, ¿no? Las ventas incluso mencionaba Osvaldo, hasta la venta de un automóvil, en donde la mecánica de la ley es un procedimiento específico para la determinación del impuesto y por esta razón el aplicativo no nos arroja en automático este prellenado, ¿no? Esto tendremos que agregarlo manualmente y es importante que validemos en este primer apartado todos los ingresos que tenemos durante el ejercicio para que podamos hacer el correcto llenado de la declaración, ¿no? Este, ya una vez adentro del aplicativo tenemos un primer apartado que son los ingresos, en donde aquellos ingresos que ya vienen precargados, únicamente el aplicativo nos pregunta si estamos de acuerdo con la información prellenada y únicamente tenemos que seleccionar si sí estamos de acuerdo o no. Y para eso pues tenemos que hacer esas validaciones que ya comentaba Karen, ¿no? Hacer descargas de CFDIs, visores de nómina incluso,
hacer uso de todas esas herramientas que hoy tenemos en la plataforma del SAT, pues para validar y estar seguros que la información precargada sea la correcta, ¿no? Em, También como recomendación, no quedarnos únicamente con lo que viene precargado en la declaración anual. Recordar que hay ciertos ingresos en donde por la mecánica de la ley podemos generar incluso una pérdida, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los intereses bancarios, en ocasiones se generan pérdidas por la inflación y hay disposiciones que establecen que estas pérdidas se pueden aplicar, por ejemplo, en el caso de los intereses, hasta 5 ejercicios posteriores, ¿no? Entonces, no quedarnos únicamente con lo que viene precargado en la declaración de 2024, sino hacer todo ese recorrido hacia atrás para ver si no tenemos alguna pérdida pendiente de aplicar y que podamos hacer uso contra los ingresos de este ejercicio. Este, una vez precargada y aceptada todos los ingresos, simplemente hay que darle guardar al aplicativo. La siguiente sección es una sección de deducciones personales, que igual como ya se había comentado, vienen precargadas. Y Karen ya nos dio una explicación muy amplia de todos esos cuidados que hay que tener con estas deducciones para ver que sí cumplamos con requisitos. E incluso hay un apartado en la declaración en donde dice, estas otras facturas son posibles deducciones personales, pero que de un inicio el aplicativo no las clasifica como tales, ¿no? Habría que ver por qué no las clasifica como tales y si tenemos derecho a la deducción o no. No, ya mencionaba Karen, puede ser porque a lo mejor pagamos con tarjeta, pero el CFDI se emitió como pago en efectivo, ¿no? Entonces, en ese caso, el aplicativo en automático nos dice, oye, si era una deducción personal, pero te la clasifico como posible porque no cumples con estos requisitos. César, y de ahí desafortunadamente es complejo, ¿no? Que te sustituyan CFDIs de años anteriores por también todas las Sí, temas o limitantes que ha establecido el SAT para cancelación y reexpedición de comprobantes. sí, correcto, Uriel. Incluso como recomendación, les podríamos decir que valdría la pena que usen estos aplicativos. Hay un visor también de deducciones personales. La recomendación es revisarlo antes de que termine el ejercicio que vamos a declarar, para ver si realmente nos están considerando todas las facturas que tenemos de deducciones personales. Y si no, antes de que acabe el ejercicio, solicitar esta reexpedición, ¿no? Si hay errores en los mismos. Eh, Después tenemos el apartado de determinación, en donde ya se determina el impuesto con base a los ingresos y deducciones que hemos manifestado. Podemos tener un saldo a favor, que más adelante vamos a ver qué podemos hacer con ese saldo a favor. O un saldo a cargo, ¿no? Cuando tenemos un saldo a cargo en la declaración anual, podemos optar por pagarlo en una sola exhibición o podemos optar por pagar en parcialidades. El número máximo de parcialidades que nos arroja el aplicativo, y que es conforme a las disposiciones fiscales, es de 6 meses y siempre que optemos por pago en parcialidades lo tenemos que hacer en la fecha que tenemos como límite para presentación de la declaración anual, es decir, a más tardar el 30 de abril. Si presentamos la declaración después del 30 de abril, incluso entiendo que el aplicativo en automático bloquea esta opción. Y digo, y también de esta parte es muy importante considerar que el pago en parcialidades obviamente tiene una tasa de interés asociada Ujú. y también que si no se hacen los pagos en tiempo y forma, eso va a generar un crédito fiscal y las personas que tengan ese tipo de crédito fiscal por olvidadizos, es muy Ujú. probable que terminen en la lista del 69, que es el de personas con créditos fiscales firmes. Y yo les Correcto. diría, una vez que se caen en esa lista, hay procesos de aclaración, pero en lo que te quitan toma al menos un año, ¿no? Entonces, si eligen esta opción, sí vigilen, ¿no? O pónganse ahí recordatorios donde mejor les funcione Outlook, WhatsApp, etcétera, para que no se les escapen estos pagos. Correcto. Gracias, Uriel. Tenemos una sección más que es datos informativos. Ya lo mencionaba también, me parece que Osvaldo, ¿no? En donde decía, hay ciertos datos que no son un ingreso como tal y si no los declaramos, la autoridad va a considerar que sí son un ingreso gravable, ¿no? Este, por último, pues tenemos como tal el acuse. Bueno, antes de presentar la declaración anual, recomendamos que se descargue una vista previa de la misma, nada más para validar que toda la información sea correcta.
y después ya proceder con el envío, ¿no? El envío se concluye con el acuse de presentación. Y como recomendación, pues sugerimos que después de la presentación también consultemos que efectivamente se encuentra en el portal esta declaración presentada, ¿no? A veces hay fallas en el sistema del SAT, se queda pensando la página y ya no sabemos si se envió o no la declaración, ¿no? Entonces siempre recomendamos que se consulte si efectivamente está presentada la declaración para evitar una duplicidad en la misma. Este, en formas de pago del impuesto, como ya lo mencionaba Uriel, igual, si es pago en una sola exhibición, este, nos arroja una única línea de captura, la cual podemos pagar con transferencia electrónica, tarjeta de crédito de débito o cheques del mismo banco. Y si fueran pagos en parcialidades, nos va a arrojar 6 líneas de captura o el número de parcialidades que seleccionemos. Y es importante que hagamos el pago en tiempo, porque si dejamos pasar el pago de estas parcialidades, en automático la autoridad va a cobrar el remanente pendiente de pago. Y ya entrando a un tema de devoluciones, pues si se genera un saldo a favor en la declaración anual, les recomendamos consultar el estatus que se puede hacer a través de devoluciones y compensaciones. Entramos al buzón tributario a consultar el estado de la devolución. Seleccionamos devolución automática, el ejercicio en este caso de 2024, y el estatus puede ser rechazado, en proceso de validación o pagado, ¿no? En caso de que esté rechazado, la autoridad en ese mismo apartado nos va a arrojar cuáles son esas inconsistencias por las que se rechazó la declaración. Ponemos aquí un ejemplo en donde la autoridad no reconoce las mismas deducciones personales que ya venían precargadas en el aplicativo y por ese motivo nos rechaza la devolución de este contribuyente, ¿no? Eh, En esa misma sección podemos ver más detalle de las inconsistencias y rechazos, y lo que nos está pidiendo la autoridad es validar la forma de pago de cada una de estas deducciones, para lo cual tendremos que ingresar una solicitud de devolución manual a través del buzón tributario y adjuntar toda esta documentación solicitada por la autoridad. Creo que esto implicaría, o sea, no es que tenga que presentar una complementaria reconociendo las inconsistencias, ¿no? Sí, es que tengo que, digamos, el proceso de devolución automática ya concluye con esta respuesta y de ahí seguiríamos con un proceso de devolución automática, César, si entiendo bien. Sí, correcto. La recomendación sería solicitar la devolución a través del FED, porque la autoridad como tal lo que quiere es validar los pagos, ¿no? En este ejemplo, los pagos de estas deducciones personales. De nada nos serviría presentar una declaración complementaria. Seguramente va a seguir existiendo la misma inconsistencia, ¿no? Entonces, para poder solventar esta inconsistencia, hay que atender lo que nos dice en las inconsistencias y rechazos la propia plataforma del SAT, ¿no? Que en este caso lo que quiere es validar pagos y tendremos que hacer una devolución manual a través del buzón. Este, Plazos para la devolución, Que por creo que este norma. es de los Sí, temas más álgidos, ¿no, César? En años anteriores, en resolución miscelánea, decía, oye, es devolución automática y te regreso, digo, no mañana, pero no pasaban más. En algunas ocasiones eran días, ¿no? Si no mal recuerdo, el tope en resolución miscelánea en años anteriores era 10 días bajo el proceso de sí, devolución automática y ya para este año no existe esa facilidad y nos vamos a regla general. exacto. Sí, sí hay como tal en las reglas este concepto todavía de devolución automática, pero ya no está esa reglita que antes decía, oye, te voy a devolver en un plazo máximo de 5 días, ¿no? 5 o 10 días. Entonces, en ejercicios pasados, creo que muchos nos acostumbramos a que en 3 días hábiles, 5 días hábiles ya teníamos la devolución. Este año han tardado un poco más las devoluciones, pero pues nada más comentarles que la autoridad sigue estando dentro del plazo previsto en las disposiciones fiscales para hacer esa devolución, ¿no? Que este plazo es un plazo máximo de 40 días hábiles y en algunos casos se puede extender si la autoridad empieza a hacer requerimientos de información, ¿no? Exacto, que se interrumpe ese plazo, ¿no? Correcto. Perfecto. Y Karen, en cuanto a temas de obtención de firma, sí, que luego se nos olvida y andamos corriendo con el SAT. Sí, yo creo que ahí de manera general les podríamos comentar
una, ¿no? Como decía César, ver en qué casos estamos obligados realmente a presentar nuestra declaración con contraseña o e-firma. En caso de que estemos obligados con e-firma y no contemos con ella, pues la única manera de obtenerla por primera vez es pues a través de una cita que se obtiene a través de la plataforma del SAT. Ahí, evidentemente, lo único que tenemos que llegar es una notificación oficial, un comprobante de domicilio y una USB, en donde el funcionario del SAT nos va a generar dos archivos, que es el .ser y .key. Nos va a pedir que tecleemos una clave de 8 dígitos. Es bien importante que esa clave cuidemos mayúsculas, minúsculas, espacios, puntos, porque respeta el sistema como todas estas particularidades, y si se pierde o no se tiene con claridad cómo fue que se tecleó, no hay manera de recuperarla, se tendría que obtener, hacer el trámite nuevamente, ¿no? Entonces, pues hay que cuidar esta parte. La FIEL tiene una vigencia de 4 años, entonces para que verifiquemos si todavía está vigente nuestra FIEL. En caso de que detectemos que ya expiró, pero la vigencia en que expiró no ha pasado de un año, se puede renovar la FIEL a través del programa SAT ID, ¿no? Es decir, a través de nuestra computadora, siempre y cuando entre la caducidad y lo que le estamos renovando no haya pasado un año. Si ya pasó más de un año, es realizar el trámite como si fuera por primera vez, ¿no? Entonces, pues ver si nos ayuda esta facilidad que está al día de hoy, ¿no? En caso de que no tengamos firma, pero podamos presentar nuestra declaración anual con la contraseña, hay dos maneras de obtener nuestra contraseña OSIEC. Una es a través del portal, en donde prácticamente te pide que la teclees, la confirmes y prácticamente te la genera. Es a través del portal. También es otra a través del SAT ID, puede ser en nuestra computadora, en nuestro celular. Es un programa igual que está en la plataforma del SAT, en donde básicamente te va a pedir tu RFC, un correo electrónico, igual que teclees la contraseña, y que adjunte cierta información como tu identificación oficial, ¿no? Y grabes un video con una frase que te den, en donde sea visible como todas las particularidades de tu rostro, y ya, firmas la petición, y en un plazo más o menos de 5 días te llega a tu correo ya la contraseña, ¿no? Entonces, creo que es una manera fácil también de obtenerla. Perfecto. Muy bien, tenemos preguntas amplias y diversas ahí del auditorio. Sí, yo ya había Eh, contestado alguna. ajá, Preguntaban una sobre los viáticos. Lo que le comentaba, que en estricto sentido, si son viáticos exentos, el patrón tendría que haberlos timbrados en el CFDI de nómina como viático correcto, exento. Entonces lo tendría que precargar la plataforma, y en tu CFDI de nómina debería estar en el total de percepciones exentas, entonces debería de incluir. Y adicionalmente, lo que comentaba Osvaldo, es un dato informativo, ¿no? Los viáticos exentos se tienen que poner como dato informativo, porque si no se grabarían, ¿no? Entonces, el cuidado de correcto, informarlo tanto en el rubro de sueldos y salarios y en el dato informativo. perfecto. Ujú. Diego, acá hacen otra pregunta de si hay algún remanente de un saldo a favor, de una autorización parcial de devolución del ejercicio anterior. ¿Ese saldo se podría compensar este año? Yo les diría, habría que ver, ¿no? En qué términos fue esa devolución parcial de la autoridad. Y porque, o sea, puede haber un rechazo o una negativa, ¿no? Y eso nos daría la pauta para saber si se puede compensar. Eh, Hay, digamos, si fue un rechazo si fue una negativa, ¿no? Habría que revisar los motivos de rechazo. No sé, Karen, si ahí habría algo más que debieran considerar. No, creo que cuidar esa parte, ¿no? Y en caso de, pues, no porque sea compensación, puede ser sujeta también a revisión, ¿no? Entonces, pues, tener igual toda la documentación que soporte el saldo a favor. Correcto. También hay otra pregunta de una persona que no ha presentado sus declaraciones de ejercicios anteriores, apenas se va a regularizar. Yo les diría aquí la recomendación es ir haciendo la actualización del ejercicio pendiente. En este caso, vamos a suponer 2023, bueno, 2022, 23 y 24.
por los conceptos que puede haber de pérdidas de intereses, fluctuaciones cambiarias que ahí vamos jalando los de años anteriores, ¿no? Entonces, por esa razón sí conviene hacerlo de forma secuencial. Ujú. Em, Veo otro que también establecen de su declaración anual por alguna herencia. Te podría decir que en términos generales las herencias están exentas, pero sí es un dato informativo, ¿no? Entonces, sí hay que cuidar esa parte en la declaración anual. Lo que comentaba Osvaldo, pues se tiene que informar, ¿no? Es en la parte final de la declaración. Después de que ya viene la determinación, viene una serie de preguntas. Ahí viene habilitada la parte de herencias, ¿no? Entonces ahí se tendría que informar. de acuerdo. Ujú. Digo, por ejemplo, aquí preguntan que hubo una diferencia en recibos de nómina de julio y agosto que fueron cancelados y corregidos en febrero de 2025, si son válidos. Eh, la respuesta es que sí son válidos. De hecho, este es un periodo que da la autoridad fiscal para que pueda haber correcciones. Se las da a los patrones hasta febrero de cada año. Y lo que hay que vigilar es que se hayan timbrado correctamente los periodos, ¿no? Al que corresponden esas nóminas, pero son perfectamente válidos esos CFDIs. Ujú. Correcto. Tam- Um, Pues aquí lleva otra pregunta de Gonzalo Reyes. Dice, si me ajá. rechazaron la devolución en la declaración anual normal, con presentar una complementaria, ¿aún procede la devolución automática? En esa parte, el hecho de presentar una declaración complementaria, creemos que es posible que la inconsistencia vaya en el mismo sentido, o la respuesta de la autoridad vaya en el mismo sentido. Habría que ver cuáles fueron los motivos de este rechazo y en su caso, pues, la recomendación sería ya irnos por una devolución manual, ¿no? Porque si manifestamos otra declaración complementaria, creemos que la respuesta va a seguir siendo en el mismo sentido. Ahí la recomendación es la devolución manual. De acuerdo. También hay otra en donde decían que por error había una deducción personal, pero que se pagó por transferencia, pero fue emitido el CFDI por error con efectivo. Se podría deducir, yo te diría, pues si lo incluyes automáticamente el SAT te la va a rechazar, no te lo va, seguramente Mm, te va a requerir y evidentemente pues el CFDI está mal emitido. Entonces yo diría que no se podría incluir, ¿no? sí, correcto. Ujú. En el caso de ingresos por recibidos del extranjero, sí se pueden acreditar los impuestos que se hayan retenido. Digo, hay procedimientos en específico que Ujú. podemos, nos pueden contactar y comentamos más a detalles. De ahí lo que es importante considerar es que si a mí me pagan del extranjero, yo como persona física nacional, cuando tengo un patrón extranjero, tengo la obligación de irle a pagar el SAT lo que corresponde a ese sueldo. O sea, no es que no pague el impuesto, tengo la obligación. Entonces, de ahí hay muchos temas que cuidar. No sé si nos ayudas a andar en un poquito de eso, Karen. Pues creo que, pues eso, en términos generales, Uriel, creo que tendemos, como ya lo mencionaba Osvaldo, ¿no? Tanto acumular tanto ingresos nacionales y extranjeros, y en caso de que hayas obtenido ingresos en el extranjero, en México se paga sobre una renta global, ¿no? Entonces tendrías que considerarlo. Existe la posibilidad de acreditar o disminuir el ISR que te retuvieron, pero con ciertas particularidades y requisitos, ¿no? Con el procedimiento que establece ley, entonces pues se tendría que cuidar esa parte, ¿no? Para ver si hasta qué límite podríamos disminuirlo. Correcto. Ujú. Osvaldo. Sí, digo, por ahí veo un par de preguntas acerca del reciclo. Digo, aprovecho para responder las dos. Digo, en términos generales, digo, la ley señala que sí están obligados, pero hay una regla miscelánea que señala que cuando solo se obtengan ingresos por reciclo se consideran pagos definitivos, entonces no estarás obligado a presentar la declaración anual. No obstante, hay dos salvedades. Uno, si tienes ingresos por otro tipo de capítulos de la ley del ISR, es decir, salarios, intereses, etcétera, si estás obligado a presentar la declaración anual, si te corresponde, por esos otros ingresos. No por el reciclo, pero sí por esos otros ingresos. O bien, si los ingresos en reciclo vienen de una copropiedad, ahí se puede optar por presentar la declaración anual.
y que no se consideran definitivos a sus pagos. De acuerdo. Mm, Yo por aquí Karen veo en el... Ajá, perdón, adelante, una César. pregunta, Uriel, que a lo mejor vale la pena porque creo que generó interés. Los saldos a favor de impuestos, ¿no? Esta devolución automática. Ujú. Pregunta Erika Holguín. Buen día. Si el domicilio fiscal no está actualizado, ¿es motivo de rechazo? Uno de los requisitos para poder aplicar esta devolución automática es que el domicilio se encuentre como localizado, ¿no? Que no esté como no localizado. Y nada más hay una excepción para personas que obtienen únicamente ingresos por salarios, en donde no les aplica este requisito. A todos los demás, el domicilio tiene que estar como localizado para poder aplicar la devolución automática. De acuerdo. Oye, César, y si no estuviera localizado, ¿cuál es el procedimiento? Sí, si no está localizado, hay fichas de trámite en las disposiciones fiscales para solicitar una verificación de domicilio a través del portal del SAT. Lo que hace la autoridad es acudir al domicilio del contribuyente a verificar que efectivamente se encuentra en ese domicilio. Hace algún cuestionario muy pequeño, solicita cierta información y al final creo que se tardan como 13 a 5 días en actualizar ese estatus en la página del SAT. Correcto. Pues por ahí también hacen alguna pregunta de colegiaturas. De colegiaturas, Karen, está limitado a descendientes en línea En recta, línea ¿no? recta, ajá. Entonces, sí, ya la vi, Entonces, no se podría incluir la de, pues que no caigamos en ese supuesto, ¿no? A un tercero que no claro. esté en ascendiente o descendiente en línea recta no se podría deducir. Y, Eh, y yo les diría, digamos, un caso análogo es en herencias, también aplica o donativos, línea recta, ¿no? ujú. Entonces, o sea, puede ser hijos, papás, hermanos, ¿no? Y si tengo un amigo que quiero como hermano, eso tampoco, ¿no? Sí. También vi otra pregunta que decía que hay un CFDI de nómina duplicado. Evidentemente, pues seguramente cuando estás presentando tu declaración anual, pues está duplicando el ingreso. Entonces, en ese caso, pues te tendrías que acercar con el patrón para que lleve a cabo la cancelación, esperar que se actualice la plataforma o en su caso no aceptar lo que está precargado, es decir, borrarlo y cargar los datos con correctos ya sin considerar el CFDI que está duplicado, ¿no? Perfecto. De hoy ya se nos está agotando el tiempo. No sé si alguno quiera contestar alguna pregunta más. Aquí si vengo un automóvil usado y mi régimen es sueldos y salarios, ¿dónde debo declarar este ingreso? Y si es exento, ahí como veíamos anteriormente, hay una exención hasta de 118,000 pesos. Eh, Siempre y cuando no corresponda a una actividad empresarial y forma parte de un activo fijo, y se declararía dentro del rubro de enajenación de bienes. En la configuración de la declaración se elige enajenación de bienes. Perfecto, Osvaldo. El, yo, todavía nos quedan preguntas pendientes. Ahí, no duden en contactarnos.